Voy a empezar saludándoles de vuelta. Buenos días a quienes se están conectando recién. Yo soy la profe Lilian Pérez. Tengo a mi cargo el desarrollo de esta materia, lengua castellana. Vamos a iniciar hoy la clase y también quisiera consultarles qué día pueden conectarse para poder recuperar la clase del sábado pasado que perdimos por cuestiones de salud. No sé si pueden conectarse de noche o de repente podemos conectarnos también a la 1 y dar clase hasta las 3. No sé cómo podemos arreglar esa parte. ¿Le escucho? Buen día, profe, ¿qué tal? Buen día, Carolina. Carolina, soy Carolina Sí. Martínez. ¿Qué tal? Todo bien, Carol. Vos estás proponiendo hacer nuestra primera clase hasta las 11 y después volver a conectarnos. Sí, para recuperar o de repente el siguiente sábado arrancar las 8 de la mañana y el otro siguiente así recuperamos las clases. No, yo calculo que con el sábado siguiente si nos conectamos las 8 voy a poder recuperar la unidad que tenía que iniciar, que vamos a iniciar hoy, que es la unidad 1. Para mí está bien también así como vos decís. No sé Bueno, los otros compañeros, pero está bien. vamos a someter a votación en el grupo entonces. Si están todos, si alguien falta, por favor me escriben para poder agregarles en el grupo, ya que hasta recién estaba agregando personas al grupo. Bueno, como ya dije, el examen parcial el 6 de agosto y la final es el 27. Entonces vamos a dar inicio al desarrollo de la unidad 1 de la materia. Otra cosa. Generalmente en mis exámenes yo suelo hacer todo selección múltiple, suelo elaborar un resumen para que ustedes estudien para el examen y suelo también alzar tareas en la plataforma del instituto para que puedan acumular puntos. De manera así el examen parcial, que es de 40, yo suelo dar sobre 30 puntos. Entonces van a estar realizando trabajos que le va a valer punto para el examen. Y esa es toda la información que les brinde antes de iniciar la clase. No sé si quieren consultar algo o preguntar algo. María Rosa. Hola, profe. Tu micrófono. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar inicio a la clase. Voy a empezar por compartirles. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. Bueno, genial. Voy a agrandar. Sí, profe. Bueno, la materia es bastante fácil. Es prácticamente un repaso de lo que se dio ya en la secundaria y en la primaria, porque no decirlo de alguna forma, se repiten nuevamente algunas que otras cosas que deben tener como parte de la malla curricular de la carrera que cada uno optó por estudiar. Bueno, la unidad 1 trata acerca del lenguaje y la comunicación, cómo está desarrollando sobre este tema, y vamos a hablar primeramente de lo que es el lenguaje en sí. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos nosotros los seres humanos de poder comunicarnos mediante signos. Si el signo que usamos para comunicarnos es el signo lingüístico, entonces hablamos de una comunicación verbal, que puede ser oral o escrita. La comunicación oral es la que se da entre dos o más personas que dialogan sobre un punto en específico, y la escrita ya sería una comunicación o un lenguaje que podemos utilizar por medio de hojas, de correo de email. Entonces, eso sería la parte escrita.
Si usamos otros tipos de signos, pueden ser visuales, olfativos, táctiles, sonoros, hablamos de una comunicación no verbal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de signos, ya sea visuales, olfativos o táctiles o sonoros? Visual puede ser cuando vamos caminando por la vereda de una avenida, solemos encontrar los famosos cartelitos que tienen la rayita en el medio. ¿Y eso qué significa? Que es contramano. Entonces, visualmente nosotros observamos una imagen y por ende esa imagen automáticamente nuestro cerebro ya emite un concepto sobre esa imagen. En cuanto al lenguaje olfativo, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, cuando la mamá está cocinando y empieza a salir el rico olor de la sopa paraguaya, por ejemplo. Y táctiles ya sería cuando nosotros tocamos algo, ya sea un algodón, una lanilla, y sonoro es a través de ruidos. La definición entonces es que el lenguaje es un medio de comunicación formado por un sistema de signos arbitrarios codificados que nos permite representar la realidad en ausencia de esta. Cada signo estará formado por un significante y un significado, que esto vamos a analizarlo más adelante. Entre los seres humanos, la forma de comunicación más frecuente es el lenguaje verbal, o sea, el tipo de comunicación, o sea, de lenguaje que más utilizamos es la parte verbal, o sea, la verborragia. La comunicación. La comunicación es la capacidad de realizar conductas intencionales significativas capaces de interactuar con otras ajenas. Sería un acto comunicativo cualquier acción dirigida a un receptor y que éste pueda interpretar y actuar en consecuencia. La necesidad de comunicarse se observa en el desarrollo de niños que durante el primer año y medio muestra una actividad social y una comunicación que se inicia y desarrolla en el seno de la familia y que irá otorgándose significados a los significantes. Bueno, cuando uno es niño, perdón, que no agrandé la letra de esto. Cuando uno es niño, cuando empiezan las famosas primeras palabras, ellos balbucean. ¿Por qué? Porque está preparando la parte vocal para empezar a emitir alguna vocal, alguna vocal con una consonante. Entonces, de esa forma se le está preparando a ese niño eh, para que pueda tener el lenguaje. ¿Para qué? Para poder comunicarse a través de qué? A través del habla. Por eso dice que se desarrolla en el seno familiar, porque es la familia quien se encarga de darle a ese niño las primeras palabras para que él pueda exteriorizarse o pueda expresar lo que está sintiendo o lo que quiere en ese momento. Entonces, por eso es que dice acá que la comunicación es la capacidad de que se pueda comunicar con una persona. La persona a quien está hablando se lo llama emisor y la persona a quien recibe lo que la otra persona está hablando se llama receptor y ese mensaje, o sea que lo que yo estoy diciendo se llama mensaje. O sea, en nuestro caso de la materia propia, sería yo el emisor, quien estoy diciendo que es la comunicación, ese es el mensaje, y el receptor serían ustedes quienes están recibiendo esa información por parte mía. Pero cuando el receptor, que son ustedes, se convierte en emisor, cuando ustedes me vuelven a preguntar sobre ese tema en específico, entonces yo de emisor me convierto en receptor porque yo estoy recibiendo el mensaje de ustedes. No sé, hay personas que quieren ingresar, perdón, pero ahora ya le admito. Una vez que tenga la pantalla así ya no me sale. Voy a poner... Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, perfecto. Súper bien entendido. No, profe, todo bien. Bueno, elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, que es lo que estaba explicando, que es la persona quien transmite la información. Este es el mensaje, la información enviada y recibida por el receptor. Bueno.
Bueno, el mensaje se puede dar a través de, puede ser por la radio, por la televisión, por el teléfono o a través de los famosos correos electrónicos. Ese sería el canal, a la forma de cómo yo voy a enviar mi mensaje. Y el receptor sería la persona quien recibe el mensaje. Y una vez que la persona recibe, vamos a poner un ejemplo de correo electrónico, entonces lo que va a hacer es contestar el mensaje enviado por esta persona. Entonces, de receptor, esta persona se convierte en emisor y de emisor, este se convierte en receptor. Por eso dice acá en la parte de habilidades de comunicación, actitud de conocimiento, sistema social y cultura. Y después este viene a hacer lo mismo. De este recibe mi mensaje y de este recibe y yo recibo el mensaje. Entonces es una intercomunicación entre ambas personas. Los elementos de la comunicación. ¿Quién es el emisor? La persona quien produce el mensaje, habla, escribe o gesticula a través del rostro. El receptor, bueno, cuando hablamos a través de gesticula, son los famosos gestos que emitimos las personas, ¿verdad? Más seguramente cada uno a lo mejor ha sufrido o ha vivido este tipo de comunicación, ya sea con la esposa o con la novia, cuando emite un gesto con el rostro y automáticamente el novio o la novia ya sabe qué significa ese gesto. ¿Es así o no? O de repente en la casa con la mamá hace un gesto y ya sabemos qué quiere o está enojada o no le gusta a alguien. ¿Es así o no? A ver quién va a ser el valiente o la valiente en admitir. Sí, profe, sí. Sí, profe, hay que saber notar las señales. Así es, bueno, vamos a ponerle que de 10 personas, 8 habla con el rostro. No hace falta ni emitir ninguna palabra porque la otra persona ya sabe qué significa. El receptor es el destinatario del mensaje, que escucha, lee o mira. El mensaje es la información que se envía entre el emisor y el receptor. El código es un conjunto de signos y reglas que utilizamos ¿para qué? Para producir el mensaje que queremos comunicar. El canal es la forma o el medio físico mediante el cual se transmite el mensaje. El contexto o situación es el conjunto de circunstancias en las que se desarrolla el acto comunicativo. Estas circunstancias son el tiempo, el lugar y la relación entre los interlocutores. Bueno, ¿cómo se clasifican? Según esto se puede clasificar la comunicación dentro de dos grandes grupos. Tenemos el verbal y la no verbal, o sea que sería la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o de manera escrita. Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras, se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Muchas veces estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente, o sea, se utilizan la verbal y no verbal, a la hora de transmitir un mensaje, formando una comunicación mixta. Esto se puede observar, por ejemplo, en el cine, las historietas y los anuncios publicitarios, por mencionar solo algunos ejemplos. Bueno, un anuncio publicitario puede ser las publicidades que hacen hoy en día las famosas influencers, ¿verdad? Por ejemplo, la publicidad de Mostaza, que aparte de tener la parte escrita, el trasfondo de las hamburguesas que son ricas, la influencer lo que hace es probar la hamburguesa y hace un gesto de qué rico, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablamos de comunicación mixta, es cuando utilizamos ambas, la verbal o escrita junto con la no verbal, que sería la parte de gesto o miradas o el movimiento corporal. ¿Sí?
Escucho, ¿quién me habla? Es que hablamos, Francisco. ¿Quién No está pueden hablando? entrar, dice profe. Ah, espérame que un ratito. No pueden entrar. No tengo nadie en espera. Bueno, espérame que voy a escribir en el grupo. Ahí está. Buen día, podemos conectarnos. Sí. Voy a poner en sonido mi teléfono para que pueda escuchar. A veces no pueden entrar porque apretaron la segunda hora. La primera hora pues tiene que ser. Nos Ya, confundimos. ya. Pasa que siempre pongo primera hora porque saben que el Zoom duran 40 minutos más y se corta. Entonces se tienen que volver a ingresar con el segundo link. Yo no sé si ustedes ya tuvieron con otras profes el link recurrente. ¿Ya tuvieron? y hay de repente un Zoom que te deja, que no se Sí, corta, profe. no, es De el repente te recurrente da la que, opción. no, sí, ese es un Zoom que vos pagás, no sé, creo que, no sé cuánto, $29 y no se corta, es ilimitado, ese es del instituto. Pero a lo que yo voy es que este link, o sea, el Zoom que yo utilizo solamente dura 40 minutos y tienen que volver a entrar en el segundo link. Le pasé dos links yo, primera hora y segunda hora, por eso puse. Pero yo también suelo usar el link recurrente, o sea, el mismo link para todas las clases, pero hay algunos que no le descargan, entonces no sé si este es el caso porque me pasó con mi grupo de entre semana que no podían descargar por el teléfono, ¿verdad? No es tan avanzado, entonces tuve que hacer de esa forma. Pero yo no sé si ustedes tienen con la profesora, ¿alguien tiene con la profesora? No, profe. ¿Quiénes son sus docentes ahora? La profe Cari. Ah, la profe Italiano. Karina. A ella también les hace así el link. Sí. Ah, dos, bueno. Bueno, entonces vamos a hacer así. Tienen que entrar en el primero siempre y luego en el segundo una vez que se corta. Bueno, ahora sí, Silvia. Acá ya dejé abierto el grupo para poder ver. Mariel. Bueno. No sé si pudieron entender esta parte de la comunicación verbal y no verbal y el ejemplo cuando se utiliza ambos o cuando de repente eh, utilizan un producto y sale todo así lo que hace el producto y después ponerle el antes y después, ¿verdad? Y hace un gesto con el rostro de que le gustó demasiado el cambio o el producto. Eso es Sí, mi... pero Súper bien, profe. Cuando, sí, el ejemplo de Cristiano Ronaldo con Clearman, por ejemplo, sí, la propaganda sí, también. Aparte del de, shampoo. sí, así mismo. Aparte de mostrar el producto, hace o hago gestos, ya sea corporales o con el rostro de que el producto es fantástico, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que es acá. Ahí. Bueno. Eh, acá termina lo que es la parte de comunicación para entrar en otra función del lenguaje. Funciones del lenguaje. ¿Qué es la función? Representan los diferentes objetivos y propósitos que le dan al lenguaje al momento de comunicarse. Los lingüistas estudiaron nuestra forma de hablar y descubrieron que todos los lenguajes cambian su forma y funcionamiento según el objetivo para
el que se los utiliza. De acuerdo al lingüista ruso Roman Jakobson, las funciones del lenguaje son 6. Y él lo divide en lenguaje referencial o informativa, la connotativa, que puede ser emotiva, que puede ser la fática, la poética y la metalingüística. Bueno, entonces él define seis funciones del lenguaje. La referencial, la connotativa, la poética, la emotiva, la fática y la metalingüística. Ya tenemos otra clasificación. Las funciones del lenguaje tenemos la representativa, cuando se expresa un contenido objetivo de un referente. Por ejemplo, la película dura 3 horas. Este ejemplo se refiere, si yo voy a utilizar dentro de mi lenguaje la función representativa, entonces esta función del lenguaje lo que hace es informar a los oyentes. Por ejemplo, las clases de lengua castellana inicia el próximo sábado a las 8 de la mañana. Esa es una función representativa que indica información. Luego tenemos una función expresiva. Cuando la persona expresa el mundo interior de emisor, por ejemplo. Acá tenemos, pero qué guapo. Expresiva puede ser igual a emotiva. Es cuando algo me causa felicidad o cuando algo me gusta demasiado, por ejemplo. Una función apelativa con respecto al grupo. Qué bello grupo, qué hermoso grupo. O qué lindo está el día. A eso se refiere la función del lenguaje, la parte expresiva, cuando yo expreso algo que me gusta. Luego tenemos la función apelativa. La función apelativa indica algún tipo de orden o algo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando influye sobre el receptor es quien recibe. Me voy y le digo, o sea, le digo a ustedes, nos conectamos a las 8. Vamos al súper. Vamos al cine. Tarea número 1, entrega próximo sábado. Esa es función apelativa. Les indica a ustedes, o sea, al receptor, qué es lo que va a hacer. Y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, vente conmigo al cine. O sea, vení conmigo al cine, le dice al receptor, que es la persona quien recibe el mensaje. ¿Hasta aquí están entendiendo los tres? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, luego tenemos una función metalingüística. Este tipo de función ya se refiere dentro del contexto del mensaje o de lo que yo voy a comentarle a ustedes. La metalingüística es más bien la parte ortográfica o la parte gramatical del mensaje o del código que yo voy a decir para las personas. Cuando habla del propio código, en todas las sílabas hay una vocal. Ejemplo, termo tiene vocales, así como tiene vocales, tiene consonantes. Árbol tiene consonante y tiene vocales. Entonces, metalingüística se refiere más a la parte correccional o gramatical o ortográfica del mensaje o del código que yo quiero decir. Perdón. La función fática. Esta función, lo que es su función principal es mantener la comunicación fluida con el público o mantener el canal de la comunicación. Cuando mantienen la comunicación en el canal, por ejemplo, me sigues, me escuchas, me oyes, tienes alguna pregunta, entienden. Bueno, perdón por el silencio del micrófono porque la tos todavía no me está dejando del todo. Bueno, esta función fática
lo que trata de hacer es mantener la comunicación entre el emisor y el receptor, o entre el disertante y el público, ¿verdad? O los oyentes. Y la última función, que es la función poética, la función poética es cuando se hace arte con la forma del mensaje. Por ejemplo, acá hay una rima, ande yo caliente y ríase de la gente, por ejemplo. Pero uno puede ser, tus ojos me inspiran a seguir mi día de forma feliz. O otra función poética que puede ser, alguien que me diga, eres la luz que alumbra mi amanecer, por ejemplo. Otra vez, piensan un poquito. O como cuando uno te pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, pero mejor al verte. Así mismo, muy bien. Bueno, esa es la parte expresiva de la comunicación. Entonces, aquí terminamos las 6 funciones del lenguaje, que es muy fácil. Tipos de comunicación. Dependiendo de la relación entre el emisor y receptor. Tenemos, por ejemplo, la unilateral, que se lleva a cabo cuando el receptor no se desempeña también como emisor. Por ejemplo, en las señales de tráfico o en los anuncios publicitarios, cuando estábamos dando el ejemplo. En las señales de tráfico, por ejemplo, serían los famosos carteles que indican, por ejemplo, curva, contramano, o los famosos conos o barreras que suelen estar al costado de la avenida, ¿verdad? Cuando solamente se utiliza un carril. Eso nosotros ya sabemos que significa atención. O, o de repente cuando una persona está parada, no emite ningún tipo de palabra, pero tiene un banderín donde, eh, qué sé yo, flamea, o sea, de un lado para el otro, donde eso que automáticamente nuestro cerebro dice qué cosa. Por ejemplo, cuando está la persona, no habla, pero tiene el banderín. No sé si alguien ya vio, ya observó. ¿Qué significa eso, por ejemplo? A ver, Carolina. ¿Alguien? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Viste que acá estamos Ayuda, hablando. profe. Ayuda, socorro. Viste que acá estamos hablando de los tipos de comunicación. Estamos hablando de la comunicación unilateral. Acá te dice que se lleva a cabo cuando el Oye, receptor no se desempeña también como emisor. Por profe, ejemplo, en las señales de tráfico o en los anuncios publicitarios, te dice. sí, un ejemplo que podría ser en las carreras de los autos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, en las carreras de los autos para la partida, por ejemplo, el banderín. Sí, o indica orden de salida, exactamente. Sí, Y en el caso del ejemplo que estaba dando anteriormente, eso, por ejemplo, del banderín de la persona que está ahí sin emitir ningún tipo de comunicación significa, por ejemplo, y donde te dice, qué sé yo, señala para el lado derecho, que solamente el carril derecho o el carril izquierdo es el que se está utilizando en ese momento. Así como los sí, conos indican precaución. Sí, como los oficiales de exactamente. tránsito, profe. O Sí, sea, acá en Paraguay, por ejemplo, no hay tanto de que en las obras, uno que está trabajando en la obra que dirija el tránsito, pero en otros países se da más eso. Que te pone el stop, adelante, pare, tiene
su letrero, su cartelito que gira para darte el paso y que pone para el pare. Sí, y sí. Eso, por ejemplo, son la comunicación a través de los signos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, o sea, no sé, algunos habrán rendido el examen para tener la licencia para manejar, ¿verdad? Y otros tuvimos así nomás. Por ejemplo, cuando te da el reglamento, están ahí los dibujitos de qué significa, ¿verdad? La doble raya, una raya, o cuando tienes una raya de tu lado, indica que te puedes adelantar, cuando está la doble raya no te puedes adelantar y cosas así. Entonces eso es unilateral. Cuando el receptor que envía el mensaje, el emisor no tiene intervención directamente por las señales del tránsito o por los anuncios publicitarios. Directamente la mente ya emite un preconcepto con respecto a lo que está viendo. Y la comunicación bilateral, es como su nombre, bil, viene de dos personas, se produce cuando el emisor puede pasar a ser también receptor. Esto sucede en cualquier conversación entre dos personas. Bueno, un ejemplo, reunión de amigas, famosa reunión de amigas. Y lo primero que hacemos es, sin herir a nadie, ay, famoso chisme. Empezamos a chismosear. Lastimosamente éramos 4 amigas, estábamos 3, una no estaba y empezamos a chismosear de la vida ajena. Bueno, si no es así, los paraguayos demasiado nos gustan hablar de la vida ajena. Eso es literal. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos entre dos personas, ¿verdad? Ya puede ser del trabajo, de la casa, de qué sé yo, de los problemas con el esposo, el novio. Entonces nos reunimos. Ahora, el tipo de comunicación entre los varones es otra cosa. Este es más el futbolacho, el partido y después el tercer tiempo. Y después ya empiezan a cargar, a cargarle los amigos, ahora ya es tu hora, permiso y cosas así. Bueno, la comunicación bilateral es la comunicación fluida que puede existir entre dos personas. Entonces tenemos dos tipos de comunicación aquí. Después tenemos, dependiendo del medio, o sea, de lo que yo voy a utilizar para poder enviar mi mensaje. Tenemos el audiovisual. Aquí se incluyen los mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación, que pueden ser audiovisuales, tradicionales como el cine, radio o la televisión. No sé si tienen alguna pregunta o hasta aquí todo claro. Está bien claro, profe. Bueno, Así bueno, como dijiste, prácticamente lo que ya dimos todo en sí, así mismo es. Lo solo básico, que rememorar nada más. sí, así mismo es, tal cual. Bueno, luego tenemos la comunicación impresa. Este tipo de comunicación escrita se incluyen en los periódicos, las revistas, los folletos, los afiches, los trípticos, entre otros. Y este tipo de comunicación es lo que más solemos ver en los semáforos, las famosas volanteadas, ¿verdad? Que te entregan en trípticos o folletos para que vos puedas, por ejemplo, interiorizarte de una nueva marca que va a incursionar en el mercado o haciendo publicidades de los servicios que ofrece, o, o famoso ese promo apertura 2x1, o lo que está hoy en moda, ¿verdad? Por el Día de la Amistad, 2x1, pagas uno y la otra gratis, ¿verdad? Eso se suele dar en en los famosos folletos, ¿verdad? O de repente las informaciones que, que el periódico emite sobre lo que sucedió en el día o aquellas informaciones de mayor relevancia. Bueno, acá se va a terminar nuestra primera hora de conexión y ahora son 9:40. Vamos a volver y 50. Vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos para que puedan tomar agua, puedan irse al baño y nos conectamos a las 9:50 nuevamente, ¿sí? Vale, profe. Ok. Le profe, chao, chao.
Chao. En el segundo link, chicas, tienen que entrar. Y chicos. Gracias.